Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, Azarías, en pie, en medio del fuego, en el horno, oró así. ¿Qué oración esta? Dentro de un horno ardiendo, y él rompe en esta alabanza a Dios. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. Y está siendo protegido en ese momento porque Dios le protege para que el fuego no le queme. Y como dice el texto, después salieron y ni siquiera olían a humo, ni el pelo se le chamuscó. No nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Siempre hay que acudir a la misericordia del Señor en todos los casos, por todos los motivos. ¿Y cómo mover a Dios para que tenga misericordia? Pues aquí vemos dos cosas. O sea, los amigos de Dios del Antiguo Testamento era lo que él invoca: Abraham tu amigo, Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, aquellos amigos de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando acudimos a Dios y pedimos por intercesión de la Virgen, de San José, de los santos patronos, de aquellos por los que tenemos devoción. Es esto: aquellos que son amigos de Dios, aquellos que Dios ha hecho milagros para demostrar el amor que les tiene y que son hombres de su confianza, pues ponemos a estos por intercesores.
por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia. Otra de las cosas es recordarle a Dios las promesas de Dios. Porque si yo le recuerdo a Dios que Él prometió que iba a tener misericordia, etc., entonces le estoy poniendo en un compromiso. Es verdad que yo he fallado, que he faltado, pero no por mí y por mi mérito, sino por su palabra y por los amigos, la Virgen, San José, aquellos santos que han tenido esa cercanía, esa intimidad y amor con el Señor, por ellos y sobre todo por lo que Él mismo prometió. ¿Que prometió perdonar? Pues tú lo prometiste, perdóname. ¿Que prometió bendecir, ayudar, socorrer? Pues socórreme. ¿Sí? Las promesas de Dios es donde tenemos que agarrarnos. No en que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no puedo, que yo no merezco. Esas cosas no cuentan. Lo que cuenta es qué es lo que prometió Dios. Ahí es donde me tengo que agarrar. A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Y después no quita el que uno se humille. Por eso ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados, no de la falta de Dios a su promesa, sino mía, de mi pecado, de nuestros pecados, porque hemos faltado. Y aquí tiene una letanía, una retahíla de lo que realmente, cuando nosotros queremos darle culto a Dios, los distintos momentos, ahora en este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni príncipes, ni profetas, ni jefes, no tenemos esos que dirigen al pueblo, que ha sido destruido, que ha sido llevado Azarías con los demás, los otros dos que están en el horno, pues fueron en ese saqueo de Jerusalén llevados a educar a deportados para educarlos según la otra cultura, según el otro pueblo, porque hay distintos modos, ¿no?, de conquistar a un pueblo y de someterlo. Y uno de ellos es quitarle todos los hijos y educarlos tú, para que ya entren con tu propia mentalidad y que se olviden del pueblo donde salieron. Ahora no tenemos a nadie. Y ahora viene aquí esto: ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicia para alcanzar misericordia. El holocausto es cuando se le ofrece a Dios todo en sacrificio total, sin uno beneficiarse de nada. Es el reconocimiento de la divinidad total, de la suprema majestad de Dios. Entonces, ofrecer un holocausto es cuando yo ofrezco algo, pero que a mí no me venga ningún beneficio. En los sacrificios no es así. El sacrificio, el animal que se ofrece, el cordero, el ternero, lo que sea, se parte, se sacrifica, se le entrega. Una parte va para Dios, la sangre, la grasa, otra cosa se quema, eso es para, diríamos, para Azazel, para la basura. Eso solamente se destruye como parte que son los intestinos y otra serie de cosas. Y luego la carne, se parte el animal en dos partes, una parte va para el sacerdote, para el culto, mantener el culto, y la otra lo comparten las personas que lo han ofrecido. Es decir, yo le ofrezco a Dios un sacrificio, es una parte de mis bienes donde hacen esa ofrenda a Dios, sacrificar el animal, darle unas partes para Dios, que es la sangre, la grasa, etc. Y después de eso, yo me llevo una parte, es decir, me alegro y hago esa fiesta y comparto ese sacrificio con la familia y demás. Eso es cuando celebramos una misa donde vamos a, por ejemplo, una primera comunión, etc. Le estamos ofreciendo a Dios algo, pero también nosotros estamos recibiendo. No solamente le damos culto a Él, nos alegramos todos y participamos de ese reconocimiento y alabanza de Dios.
ni ofrendas. Las ofrendas es la colecta, lo que tenemos que dar. Hay una cosa que es las ofrendas del diezmo, donde uno da, pues en reconocimiento, en agradecimiento de lo que recibo, le doy una parte. Entonces eso es como una obligación de mantener el culto. Lo otro, el sacrificio, la primera comunión, por decirlo, ¿no? Para que nosotros nos entendamos, no es todos los días ni todos los meses, eso es pues una vez. El matrimonio, etcétera. Después de eso nos congratulamos, ofrecemos a Dios y también nos alegramos nosotros. Pero las ofrendas es, yo le doy una parte como una limosna para mantener el culto. De esta manera doy parte de mis bienes y con esto le estoy diciendo a Dios la importancia que es para mí. Mi incienso. El incienso, Zacarías, por ejemplo, cuando entra al templo a ofrecer el incienso, lo que se está haciendo con el incienso es ofrecerle a Dios la adoración. El incienso se quema para Dios, es un perfume, es mantener el ambiente de oración porque nosotros reconocemos su grandeza y su poder. Ni un sitio donde ofrecerte primicias. Y las primicias son de todo aquello, el parto de un animal, el primer parto es para el Señor, se lo ofrezco. Entonces hay esta enseñanza donde lo primero que yo recibo, por mi trabajo, por una inversión que hago, por un negocio, por lo que sea, aquello primero es un agradecimiento a Dios porque me ha permitido esto. Entonces, cuando uno reconoce que las cosas vienen de Dios, su primicia se lo ofrece. Yo te ofrezco esto, es este trabajo, mi primer sueldo, mi primer cliente, mi primer cosa, entonces le voy ofreciendo a Dios todo esto, las primicias, para demostrarle que amo a Dios sobre todo, más que a mí. Primero es Él y después yo. Claro, si yo voy a decirle, Señor, si me das el trabajo, el primer sueldo que cobre, yo te lo doy a ti. Tengo que esperar hasta el segundo mes para poder tener la ganancia. Eso significa, Señor, te considero a ti tan importante que yo te doy esto, ¿ve?, en agradecimiento porque me has dado este beneficio. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Como ven, son diversas cosas y ellos mismos, por eso Azarías, Daniel, en el horno, siente que muchas bendiciones de Dios no les llegan porque no tienen todo esto. Si nosotros hiciéramos por Dios muchas más cosas, muchos más sacrificios, si pudiéramos ofrecerle los holocaustos en reparación de los pecados, si pudiéramos ofrecerle los sacrificios para pedir gracias, si pudiéramos ofrecerle las ofrendas y el incienso para congratularnos con Él, para adorarlo y para amarlo, y si pudiésemos ofrecer las primicias, entonces Dios bendeciría mucho más. Pero como no tienen todo eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o multitud de corderos cebados. Vean que es, como yo no tengo otra cosa que ofrecerte, porque están deportados en un país extraño, una ciudad extraña, porque no les permiten actuar y hacer su culto como ellos quisieran, como es su obligación y su deseo. Entonces, siempre encuentra, pues, te ofrezco el espíritu humilde. Y este corazón contrito y humillado es lo único que tengo. Fíjense que no teniendo todos esos bienes y todas esas cosas donde podría alegrarse de corazón, pues te ofrezco lo que tengo. ¿El qué? Un espíritu contrito y humilde. Eso es. ¿Y nosotros qué le ofrecemos a Dios? Por eso entendamos que no, la oración no es cuestión de ponerse delante de Dios a pedirle que me dé dinero, que me dé la salud, que me quite este problema, que me saque de esto, que me ayude en lo otro, porque así no se parece en nada a la oración de Azarías. ¿Ve? Y miren que fue bien escuchado, es decir, protegido en medio del horno y no se quemó.
Por eso hay que pedirle a la Virgen y a San José que sepamos ser agradecidos, que sepamos orar en todas las circunstancias, pero orar de verdad, como Daniel, como Azarías, en el horno, de tal manera que sea un canto a Dios. Y lo que puedo, lo que tengo es lo que ofrezco. Si no tengo otra cosa que ofrecer, todas esas primicias, esas limosnas, etcétera, pues un espíritu contrito y humillado. Yo he pecado, yo estoy aquí en tu presencia, te pido perdón y en esta humildad le ofrezco lo que el Señor espera de mí, por lo menos la humildad. Entonces pidámosle a la Virgen que ella tiene ese canto de la humildad, exalta, engrandece a los humildes y a los soberbios los hunde, los aplasta, los quita de un manotazo, ¿sí? Los echa para abajo. Hay que adorar a Dios, hay que amarle sobre todo, hay que amarle con todo el corazón, hay que ponerlo por encima de todo. Pues en esas cosas se ve cuando uno lo hace de verdad, de corazón. Luego las 1000 faltas esas del día, esos son los holocaustos. Ahora le pido perdón, me confieso por esta falta, por aquello, por lo otro, y voy haciendo, ¿ve?, la reparación de mis faltas y pecados. Pues vamos a pedir a la Virgen María y a San José que nos den este espíritu contrito y humillado que pueda reparar al Señor, pero sobre todo en nuestra oración recordémosle a Él sus promesas para que Él cumpla, aunque nosotros no lo hayamos merecido.